Les damos las buenas noches a todos nuestros queridos hermanos y amigos que nos siguen desde Facebook Live y también desde Zoom. Estamos acá como Camino de Amor una semana más, un martes más, para traerles temas de interés para su crecimiento espiritual, moral e intelectual. En esta oportunidad vamos a hablar del origen del miedo, ¿no? ¿Quién no ha experimentado el miedo en su vida? Creo que todos, ¿no? No hay nadie que pueda decir yo no he tenido nunca miedo, ¿no? Entonces, vamos a conversar un poquito sobre los conceptos alrededor del miedo y su origen, para tratar de ilustrar en forma más completa y podamos manejar mejor este tema, ¿no? Bueno, ¿qué nos dice la doctrina espírita? La doctrina espírita nos dice que llevamos en nuestro inconsciente, o sea, no en la parte externa, sino en nuestro inconsciente, todo lo que nuestro espíritu registró en las existencias que haya tenido que atravesar a través del tiempo. O sea, vale decir, en existencias anteriores, en vidas anteriores, ¿no? Todas las impresiones, todas las experiencias han sido grabadas en nuestro inconsciente. Llámese perispíritu, ¿no? Es como una grabadora, un registro donde tenemos todo lo que hemos vivido y también continúa grabándose. Lo que actualmente tenemos como experiencias de vida, ¿no? Todo, emociones y pensamientos que son básicamente atributos no del cuerpo, sino del alma. Nos dice la doctrina que el alma, en este caso el espíritu, es el principio inteligente del universo. O sea, la inteligencia del ser humano radica en el espíritu. El espíritu es el que piensa, el espíritu es el que puede desarrollar emociones, ¿sí? Entonces, tengamos claro estos conceptos, ¿no? Tengamos claro. O sea, el espíritu es el principio inteligente, no es el cuerpo. Entonces, si hablamos de miedo, ¿a qué nos referimos? A una emoción natural en el ser humano. Es algo natural, no es algo, una enfermedad, digamos, o algo que es extraño, anormal, no. Es una emoción natural del ser humano. El miedo es una emoción natural del ser humano. Sin embargo, en torno al tema del miedo han habido muchas investigaciones, muchos trabajos, muchas diferentes áreas de la ciencia humana han tratado de investigar en torno a este tema, porque en muchos casos perturba al ser humano y a su entorno, muchas veces familiar o de convivencia, ¿no? Pero a pesar que todos estudian e investigan, pocos en realidad van a la investigación del verdadero origen del miedo. O sea, lo que normalmente hacen es ir sobre el efecto, más no sobre la causa. Es un tema que no es sencillo tampoco, es un tema medio que tiene cierta carácter de enigmático. Hay muchas teorías, muchas hipótesis, muchas corrientes para investigar este tema. Ha habido mucha polémica, pero en realidad no ha habido una afirmación concreta. Grandes científicos, grandes estudiosos de la mente y del cuerpo humano han proclamado sus enunciados en torno a esto, pero en concreto todavía no hay. La ciencia tradicional, que es la que conocemos,
aceptada en los tiempos actuales, no puede probar nada sobre el origen del miedo y arriesgan sus tesis basadas en sus más diferentes frentes de actuación. La ciencia no tiene cómo demostrar el origen del miedo, ¿sí? Solamente lanzan hipótesis, pero no como un conjunto, sino aisladas, ¿no? O sea, temas aislados. Sin embargo, la doctrina espírita también se arriesga en ese sentido y elabora teorías que están fundamentadas básicamente en la codificación de la doctrina espírita que nos fue transmitida a través de las enseñanzas de los espíritus superiores. O sea, los mismos espíritus nos enseñaron estos conocimientos que están vertidos en las obras de la codificación espírita, básicamente las de Allan Kardec. Entendamos que el ser humano está formado de, llamémoslo, de dos partes, ¿no? La parte física y la parte espiritual. Al estar el espíritu encarnado, recibe el nombre de alma. El espíritu encarnado le llamamos alma. Y en la parte física, básicamente el órgano que es el que canaliza la acción intelectual, motora, como es el vehículo de transmisión, vendría a ser el cerebro, ¿no? Los impulsos, las sensaciones, etcétera, ¿no? Entonces, sabemos que el estudio del cerebro es propio del área de la medicina, de la psiquiatría, de la psicología, de las ciencias tradicionales, porque ha habido mucha investigación, alrededor de este tema, ¿no? Y sin embargo, estas ciencias no hablan del alma. Sabemos que el hombre es alma y cuerpo, ¿no es cierto? El cuerpo es estudiado por la medicina, las ciencias tradicionales, y el alma es estudiado por la ciencia espírita, que es la única en realidad que se ha encargado de estudiarla, ¿no? Más aún, la ciencia tradicional no tiene en cuenta la trascendencia del hombre, vale decir, la inmortalidad del espíritu. Nosotros somos espíritus encarnados, o sea, el alma somos nosotros. Sin embargo, la ciencia tradicional, que yo sepa, uno va donde un médico, un cirujano, un nefrólogo, un gastroenterólogo, un psiquiatra, lo que sea, no, su tratamiento, su diagnóstico, sus recomendaciones nunca tienen en cuenta que somos espíritus inmortales. Se centran básicamente en el hombre, en la parte biológica, ¿no? Son muy pocos los que incursionan en la parte espiritual. Entonces, entendamos que siendo cuerpo y alma el ser humano, las dos partes, tanto el cuerpo como el alma, son responsables por lo que es el hombre. O sea, son dos partes, no es uno solo, no vamos a decir, no, él es cuerpo o es alma solamente, no. Las dos cosas conforman al ser humano y ambas determinan la identidad o lo que es el ser humano en sí, ¿sí? Entonces, hay muchos tipos de miedo. No vamos a llegar a esos detalles de los miedos, de las fobias y todas las cosas que hay. Solamente nos vamos a centrar en el origen, porque esto ya nos demandaría mucho tiempo, ¿no? No vamos a hablar de los tipos, solamente del origen. Como decía, ¿no? Es difícil, teniendo en cuenta todos estos factores, encontrar una definición para el miedo. Sin embargo, la más apropiada, la más coherente, la más familiar, digamos, es aquella que habla de una emoción natural del ser humano. El miedo es una emoción natural del ser humano. Y como decíamos al comienzo, esta emoción, este miedo, muchas veces es útil. Como dice acá, es una aliada que funciona señalando peligros reales.
¿cierto? Entonces, si yo no tuviera el miedo y veo a una fiera que en actitud agresiva se me aproxima, si yo no tuviera miedo voy a ser víctima de esta fiera, ¿no? Entonces, esta emoción natural me sirve para ponerme a buen recaudo de esos inminentes peligros que atentan contra mi vida, ¿no? O voy a rechazar al enemigo, o voy a huir, o voy a ponerme a buen recaudo, en fin, voy a tomar alguna acción en base a esa emoción del miedo para preservar mi vida, ¿no? O sea, en realidad el miedo Dios lo puso en el ser humano para que pueda preservar su vida y conservar, digamos, perpetuar la especie humana, ¿no? Pero hay miedos que son excesivos, ¿no? Cuando es muy acentuado, excesivo, y hay veces no solamente es un objeto real, como la fiera que estábamos viendo en la lámina anterior, pueden también ser objetos imaginarios, ¿no? O ni siquiera que exista eso, sino simplemente pienso que puede aparecer o que puede suceder esa situación que me atemoriza, ¿no? O que me causa el miedo. Y entonces, ante esa inminencia de algo que no está, pero que creo que puede estar o puede aparecer, me torno ansioso, que aparece la ansiedad, ¿no? Aparece en un grado muy elevado. Y al ser muy elevado ya se torna patogénico, ¿sí? O sea, ya es una enfermedad, se convierte en una enfermedad, una patología, ¿sí? Entonces, esto un poco que se distancia del verdadero sentido del miedo, ¿no? El verdadero sentido del miedo es para prevenirnos de un peligro, ¿no? Pero acá ya estamos entrando en el terreno del algo exagerado, delante de algo, un objeto real que puede o no puede ser peligroso, o algo que yo me imagino que es peligroso, o algo ni siquiera que está, que pienso yo que puede aparecer y me puede amenazar, ¿sí? En psiquiatría, el principal síntoma de la reacción fóbica es la ansiedad, ¿no? Y es denominada miedo por presentarse como tal en su forma clínica, ¿no? Entonces, la ansiedad, que en realidad vendría a ser una manifestación del miedo, muchas veces la presentan como el miedo mismo, ¿sí? Bajo el análisis clínico de la psiquiatría, por ejemplo. Y la fobia sería una forma especial de miedo con características, dice, especiales, sin una explicación razonable para ello. Normalmente es así. No hay algo que sustente esa exagerada situación. Más aún, es desproporcionada entre la emoción, la situación que provoca el miedo y la imposibilidad de controlar voluntariamente el síntoma. Puede ser que si yo tapo esta mano que está haciendo la sombra, yo veo solamente la sombra y ya me estoy imaginando un ser agresivo y extraño que me pretende atacar, ¿no? Cuando en realidad es un juego que se está haciendo de sombras con la luz y la sombra con la mano, ¿no? Entonces yo ya con mi mente distorsiono y agrego elementos que son irreales, ¿sí? En la mayoría de los casos sucede eso, ¿no? Las fobias, por ejemplo, a la altura, ¿no? Las fobias, la claustrofobia, que es el miedo a estar encerrado, y etcétera. Hay una gran cantidad de fobias, ¿no? A esas personas que tienen, por ejemplo, miedo a las agujas, ¿no? Yo no puedo hablarles a su lógica para disuadirlos de que no tengan miedo, ¿no? Puede decir, mira, esa aguja no pasa nada, porque no me va a entender, no va a disuadir su acción, su miedo, ¿no? Está de más, el miedo la controla, la domina, ¿no?
Entonces, simplemente ellos reaccionan y se aterrorizan. No hay una evaluación de los hechos ni un pensamiento lógico al respecto. Es algo irracional, ¿no? Sigmund Freud, en su teoría psicoanalítica, originalmente concibió la ansiedad como libido frustrada y consecuentemente reprimida, la ansiedad, ¿sí? Entonces, vimos que la ansiedad era una de las manifestaciones del miedo, ¿no? Entonces acá como que está buscando la causa de la libido frustrada y a la represión de esa situación, ¿no? Después desarrolló el concepto de ansiedad como una función de aviso contra la aproximación del peligro que amenaza el ego debido a los impulsos instintivos. O sea, la ansiedad es como que un preámbulo a un peligro que puede ser real o no. Entonces yo ya estoy anticipándome a una situación de peligro y comienzo a sentir, a sudar, a paralizarme, etcétera, ¿no? Toda la manifestación de estos miedos. O hay veces miedo a contagiarme o a enfermarme de algo que es irreal, ¿no? O sea, ya comienzo a sentir los síntomas de algo que yo no tengo. Inclusive me puedo ir a hacer análisis, me puedo ir con diferentes médicos. Yo no tengo la enfermedad, pero yo ya estoy con la idea que tengo, que ya me contagié, que tengo una cosa, que tengo otra cosa y en realidad no tengo nada, ¿no? No es un pensamiento racional en todo caso, ¿no? El conflicto de las fuerzas inconscientes con el ego y la realidad determina la ansiedad, ¿sí? O sea, las fuerzas inconscientes del ser humano con la visión que tiene de la realidad distorsionada en muchos casos, determina el nivel de la ansiedad. Entonces, vamos viendo que el origen de estos temores, de estos miedos, está en el inconsciente. Quiere decir, en el espíritu dentro del ser humano, en el espíritu en realidad, ¿no? Hay otras teorías psiquiátricas que tratan de explicar el origen del miedo o de la ansiedad intensa de diferentes causas, ¿no? Por ejemplo, por el medio ambiente, ¿no? Que es la teoría sociogénica. Bueno, vale decir que el entorno donde vive la persona produce esa situación de miedo. Entonces, sociogénica, se genera en la sociedad, o sea, el origen del miedo es en la sociedad donde se desenvuelve la persona. Hay la teoría de la herencia o la teoría genética, donde se dice que el miedo viene transmitido de los ancestros. O en las alteraciones en la bioquímica del cerebro y sistemas de neurotransmisión, que es una teoría biológica. O sea, una falla en el cerebro, una falla en el sistema nervioso me produce a mí este tipo de miedos. Son teorías, ¿no? Teorías de la psiquiatría, básicamente. Respuestas a peligros percibidos, la teoría del comportamiento cognitivo. O sea, si yo pasé por una situación de miedo en el pasado, aprendí a que en esas situaciones similares yo debo tener miedo porque me puede pasar algo, ¿sí? Comportamiento cognitivo, de conocimiento, de aprendizaje, ¿no? Pero las enseñanzas espíritas nos dicen que el origen del miedo es por causas morales. Sabemos que como espíritus que somos, estamos, al igual que en esta figura, tratando de ascender en una escala evolutiva, una escalera larga, una escalera de evolución espiritual. Desde espíritus muy simples e ignorantes, como fue que nos creó Dios a todos, y vamos ahí avanzando en esa escalera de a pocos, ¿cierto? Vamos tratando de borrar nuestras imperfecciones, mejorarnos, aprender valores, morales, conocimientos, ser más espirituales, etcétera, etcétera. Pero todavía no estamos al final de la escalera. Entonces, estemos donde estemos, en el peldaño que estemos,
vamos a tener experiencias que todavía las guardamos como imperfecciones, ¿no? Entonces, estas causas las tenemos registradas en nuestro inconsciente. Ese origen de naturaleza moral también concuerda con estos psiquiatras, Esquirol, Stahl, Heinroth, y con Baruch, 1969, que ya son casi contemporáneos, ¿no? Entonces hay aquí la doctrina espírita tiene acá un punto de unión con la psiquiatría, con el origen moral del miedo. Entonces, numerosos casos, numerosas investigaciones apuntan a este camino del origen moral, ¿no? Causa moral. Entonces, entendamos que situaciones difíciles, complicadas de la existencia, como dice acá, situaciones dramáticas, por ejemplo, acontecimientos pues grandes en la vida de uno, ¿no? O una catástrofe, imagínense, una catástrofe que acabó pues con la vida de mucha gente y acabó con mi vida inclusive, ¿sí? O duras decepciones, traiciones, ese tipo de cosas, frustraciones fuertes, pasiones, abandonos, violencia, abuso sexual, etcétera. Toda aquella experiencia vivida en el pasado que fue de tal magnitud que impresionó y dejó una grabación nítida dentro de mi ser. Sabemos que como espíritus que somos, vamos guardando todo ese libro de impresiones y de experiencias que hemos tenido, ¿no? Lo vamos teniendo, lo tenemos. ¿Sí? Entonces, puedo reencarnar en otro cuerpo, pero mi espíritu trae toda esa herencia, ¿no? Eso causan fuertes emociones, capaces de desarmonizar el binomio cuerpo-espíritu, y son transmitidas para otra vida a través del periespíritu. O sea, el periespíritu es como un registro vital, digamos, donde están guardadas todas las emociones, todos los traumas, todas las experiencias buenas y malas que he vivido. Las malas me van a desarmonizar en la medida que yo no las resuelva. Si tengo cosas que no he resuelto, por ejemplo, puede ser que tenga miedos a algo que no entiendo por qué tengo miedo a eso, pero me desarmoniza. Entonces yo tengo que superar esa situación, ¿no? De repente llegar al fondo del asunto y superarlo y entenderlo primero, ¿no? Entonces, miren, ¿no? Este origen que se viene trayendo desde existencias anteriores. El alma en cuestión sufre muchas veces porque no concuerda con su propia carga, la que le provoca una autoobsesión. Entonces ahí entra un conflicto, ¿no? ¿Por qué yo tengo miedo a algo que en esta vida no he experimentado, que más aún ni siquiera lo he visto? No entiendo de dónde viene. Más aún, yo no tengo, se puede decir entre comillas, un karma que me provoque eso, ¿no? Entonces, hay veces, como no se puede resolver esa pregunta, me voy autocuestionando y hasta autoobsesionando con el tema, ¿sí? Entonces eso genera un desequilibrio, ¿no? Esas causas morales convergen para un denominador común que son las reacciones enfermizas delante de las dificultades de la existencia, o los llamados karmas, ¿no? O que en realidad son la ley de causa y efecto, ¿no? Entonces, yo reacciono por esa desarmonía y me causo problemas yo mismo. Básicamente por no entender de dónde viene, por qué, para qué. Entonces, en vez de tratar de solucionarlo, me desarmonizo. Entonces, estas reacciones se traducen a la vez en comportamientos inadecuados o fracasos de adaptación. O sea, la persona se aísla, es desadaptado o adquiere conductas que
que son reprobadas muchas veces por el círculo social o la familia, etcétera, ¿no? Porque hay un conflicto en su mente. Surgen numerosos conflictos entre el deseo y la satisfacción y entre lo ideal y lo moral, realimentando la autoobsesión que peligrosamente puede abrir puertas para una obsesión verdadera. Ya hablamos de la obsesión la semana pasada. Esto es un tema delicado si es que no controlamos o no solucionamos este comportamiento que tenemos fuera de la armonía normal del ser humano, ¿no? Entonces, estos conflictos hay que resolverlos para poder salir adelante. Por ejemplo, hablan de los neuróticos, ¿no? Que son personas que no concuerdan con la carga que traen de otras vidas, no aceptan bien el presente, se resienten del futuro, en fin, reclaman de todo y de todos, y para ellos nada es bueno. Entonces, si hay algún comportamiento de esa naturaleza, quiere decir que no es normal, que yo reclame todo, que no acepte nada, que me resienta, en fin, ¿no? Entonces, no soy una persona agradable porque todo el mundo, a todo el mundo agredo, a todo el mundo hago sentir mal, entonces no es bueno. Entonces, debo analizarme. Por eso la importancia de uno analizarse, ¿no? Analizarse siempre. La doctrina espírita también nos dice que en el inconsciente está guardado todo lo que el espíritu grabó en todas sus existencias y lo que continúa grabando. Emociones, pensamientos que son atributos del alma. El cuerpo no piensa, el cuerpo no siente. El que siente es el espíritu, porque el espíritu es el ser inteligente, ¿sí? En el espíritu reside la inteligencia del ser humano y es capaz de manifestar las emociones y sentimientos, ¿no? Son atributos del alma, no son atributos del cuerpo. El cuerpo es el vehículo del espíritu nada más. Dicho de otra forma, ¿no? El espíritu tiene un pasado muy grande, con muchas existencias, ¿no? Diferentes etapas. Y todo eso constituye como un esquema, un archivo mental con una serie de sentimientos y emociones y pensamientos que está en continua modificación y actualización a través de las nuevas experiencias que va experimentando el espíritu, ¿no? O sea, todo lo que hemos vivido, más lo que estamos viviendo, se va retroalimentando, se va acondicionando y en algunos casos armonizando, como debería ser, y en otros casos también perturbando, si es que no sabemos manejar estas cosas. Como las reacciones recurrentes del miedo o de la ansiedad intensa se exteriorizan en el cuerpo físico, ¿no? Sudor, parálisis, expresión en el rostro, etcétera. Como fenómenos psíquicos anormales, podemos afirmar que el miedo es físico como efecto, síntomas psíquicos y físicos, pero su causa, origen, es del alma, ¿no? El miedo está en el alma. Entonces, esto no va en contra de ninguna teoría de las que se han mencionado, ¿no? Ni en contra de la ciencia, solamente es un complemento para buscar la verdad de este tema tan complejo, ¿no? Actualmente damos mucho énfasis a, a este tema del aspecto biológico y orgánico, ¿no? Pero no es suficiente para explicar el miedo, ¿no? Y todas las enfermedades emocionales que existen, sobre todo en la época actual, donde el exceso de tecnología ya si ustedes se ponen a analizar, nos aísla. Antes la vida, cuando no habían tenía un compañero que decía estos aparatos del demonio, estos celulares, smartphones, esas cosas, que es verdad que nos proveen muchas ventajas, ¿no? Para comunicarnos, para acceder al conocimiento, pero también el exceso
nos aparta de la realidad y de los buenos, de las vivencias, de sentimientos y fraternidad y solidaridad, ¿no? Que son alimentos para el alma en realidad, ¿no? Ahora, ¿qué fraternidad, qué solidaridad puede expresar a un dispositivo electrónico si paro pegado a él todo el día, ¿no? Entonces como que me voy metiendo en una fantasía, en una irrealidad que no es, que no hay vivencias que alimentan a mi alma, ¿no? No hay vivencias, que son, las vivencias se adquieren a través de en la vida diaria, a través del prójimo, la convivencia, la interacción con los demás, ¿no? Entonces tengamos cuidado. Y miren, también este es un factor de desequilibrio, ¿no? La situación económica, política, social, genera miedos. Sobre todo acá en nuestros países, donde las situaciones no están muy agradables, que digamos, generan miedos a través de los estímulos estresantes generados por ellas mismas. Inseguridad económica, no hay estabilidad política, los diferentes segmentos de la sociedad están encontrados, muchas veces hay enfrentamientos, ¿no? Entonces hay interferencias acá. Entonces acá una parte que se explica, pues, el miedo con lo que es la teoría sociogénica, ¿eh? O sea, origen en el entorno social, el medio ambiente, ¿no? Entonces, todos estos factores generan miedo, ¿no? O sea, si pierdo mi trabajo, si gano menos, si no tengo recursos, entonces entro en situaciones de miedo de no poder satisfacer mis necesidades básicas, por ejemplo, ¿no? El mayor porcentaje de fóbicos en una misma familia y entre gemelos, por ejemplo, es visto como factor importante para estudios. Acá entra a tallar la teoría del origen ambiental y la teoría de origen genético. O sea, se dan cuenta que es una serie de elementos que pueden converger o complementarse para explicar estas situaciones de miedos, ¿no? Se acepta la ocurrencia de alteraciones en la bioquímica cerebral, en el miedo y en la ansiedad como una alteración física, la teoría biológica. O sea, hay todos esos factores, no es solamente uno, donde cualquiera de ellos puede contribuir a la alteración de esta emoción, ¿no? Igualmente, yendo al fondo del asunto, el origen, digamos, la orden que sale para sentir, percibir el miedo, siempre está en el alma. El alma es la que gobierna esta emoción, ¿no? La doctrina espírita también nos dice que el hombre es un ser biopsicosocial y espiritual, ¿sí? O sea, no es solamente espíritu ni tampoco solamente cuerpo. Hay una parte de la mente y una parte social que complementan a la parte física, ¿no? La parte biológica. Por ejemplo, el miedo roba la paz, entonces ahí viene un tema espiritual. Interfiere en el comportamiento, ahí está el tema social. Perjudica la vitalidad o la salud, este es el tema físico. Ataca la personalidad, el tema psíquico. Entonces todos los elementos se van ahí entrelazando, ¿no? Y desestabilizando de esa forma al hombre en toda su constitución. El hombre es un ser biopsicosocial espiritual, ¿sí? Entonces miren cómo cada uno de los elementos puede ser eh, perturbado o desarmonizado y lleva pues a un problema mayor al hombre, ¿no? Al hombre en sí, ¿no? Entonces, para tratar el tema del miedo exagerado, digamos, que causa perturbación, hay que ir a los dos lados, ¿no? Tanto la causa como el efecto, ¿no? Sabemos que la causa está en el alma y el efecto está en el cuerpo. Entonces, para el efecto, se utiliza la medicina tradicional de la tierra, ¿no? Con todas las medicinas que ella prescribe y toda la variedad de terapias que hay para manejar el efecto.
¿Mm? Y para la parte causal, digamos, o sea, ya hay que ir a la medicina del alma, ¿no? La medicina del alma que tiene pues los recursos fabulosos que ya los hemos comentado varias veces, que es la fe, por ejemplo, la fe verdadera, la fe racional, la esperanza, la solidaridad, la fraternidad. En resumen, lo que nos enseñó Jesús, la práctica del amor, ¿no? Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está la base de todo. El amor y la caridad es lo que sustentan el equilibrio y la armonía del ser humano, ¿no? Y mientras más lo practiquemos, más lo ejercitemos, más equilibrados y menos temores y menos miedos y menos cosas vamos a tener porque estamos ocupando nuestra mente, nuestros sentimientos, nuestras energías en cosas positivas. Y ya no, ni tiempo vamos a tener para ocuparnos de miedos y cosas que finalmente pueden ser manejados en base a esto, ¿no? Entonces, los dos frentes, el frente de la medicina tradicional para el efecto y para la causa, la medicina del alma. Entonces, y llegamos al punto que siempre conversamos en estas reuniones. Todo esto desemboca en lo que es la renovación íntima, la transformación íntima, que fue el mensaje que nos trajo Jesús, ¿no? Jesús nos trajo ese mensaje, todas sus enseñanzas, todas las cosas que nos enseñó, las parábolas, etcétera, todo el ejemplo que nos dio, todo apunta a que hagamos solamente eso, transformación íntima, nada más, reemplazarnos a nosotros mismos, dejando atrás todo el hombre viejo que somos y renovarnos por un ser nuevo, con más virtudes, buenos hábitos y dejando atrás todos los vicios, las malas actitudes, ¿no? A través, como dice, a través del prójimo, ¿no? El servicio, la fraternidad, la solidaridad, ¿no? Y en realidad, esta es la única manera de cortar la causa del miedo por la raíz, por la raíz. Entonces, si vamos a la causa primera de, como dice, el origen del miedo, entonces ahí cortándola quedaremos libres, ¿no? Y esa es la idea, ¿no? Trabajar en nosotros mismos para nuestro equilibrio y, y no necesitaremos ni pastillas, ni médicos, ni nada, porque curando el alma, que es la causa, vamos a curar todo a nuestro cuerpo y al ser integral que somos. Entonces, ese es el mensaje del día de hoy, mis queridos hermanos, y les doy las gracias, muchísimas gracias por su atención y los esperamos en la próxima semana con un tema similar. Muchísimas gracias. ¿Quieren profundizar? Acá está la bibliografía, Tratado de Psiquiatría, en Barcelona, Torrey Mason, editora 1969, y las obras básicas de la codificación espírita por Allan Kardec. Muchísimas gracias, nos despedimos de nuestros amigos de Facebook. Hasta la próxima semana.